La tensión en la casa de Ismar que Airina finalmente comenzaba a disiparse mientras los héroes limpiaban los pasillos, arrojando los cuerpos inertes de los lobos zombies fuera de la ventana. El sonido de los cristales rotos al barrer en el suelo se mezclaba con los suspiros de alivio de los aventureros. Mientras José ayudó a Ismar a acomodar el ataúd de su padre, René se dirige a la habitación donde se encontraba el cuerpo del lobo zombie que había entrado por la ventana de Airina. René se disponía a deshacerse del último rastro de la amenaza. Airina se acercó y le ofreció una mano mientras se levantaba el cuerpo del lobo. Después de encargarse del cuerpo, René preguntó sobre la historia de Airina, cómo había aprendido a defenderse y qué pensaba de todo lo que había sucedido en el pueblo. Hablaron sobre la dificultad de vivir bajo la constante amenaza del conde y cómo eso había cambiado su perspectiva sobre el mundo. Agradecido por la oportunidad de conocer la perspectiva de Airina, René decidió regalarle una de sus pulseras sagradas que servían como símbolo de su devoción a Helm y como un amuleto protector. La conversación termina con un compromiso de practicar su combate con espadas de madera mientras viajan a Vallaki. Mientras esta conversación ocurrió, Cari se adentraba en el pueblo de Barovia, su corazón se llenaba de pesar al observar la tristeza y la oscuridad que envolvían el lugar. Era un rincón sombrío, alejado de cualquier forma de entretenimiento o alegría que pudiera aliviar las almas atribuladas de los habitantes. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Con pasos decididos, se encaminó hacia la única fuente potencial de luz en aquel oscuro rincón, la taberna La Sangre de la Viña. Dentro de la taberna se encontraban los aldeanos locales, sumidos en una melancolía perpetua, y el personal que atendía el lugar. Cari, con una expresión de determinación en su rostro, afinó su instrumento, comenzó a tocar y bailar, y aunque al principio los presentes miraban sin mostrar emoción alguna, él persistió. El corazón de Cari se fundió con su arte mientras ponía cada fibra de su ser en su actuación. Poco a poco, las notas resonaron más profundamente y sus movimientos adquirieron una pasión arrebatadora. A medida que el tiempo pasaba, comenzaron a surgir chispas de emoción en los ojos de los aldeanos. No se trataba solo de música y danza, era un rayo de luz en un lugar oscuro. Cari se centró en una señora que parecía estar más receptiva que los demás. Sus pasos se sincronizaron y juntos tejieron una danza llena de vida. El rostro de la señora se iluminó y sus ojos brillaron con una emoción que parecía haber estado oculta durante mucho tiempo. Al final de la actuación, esta mujer se acercó a Cari y, con un gesto rápido, le entregó una nota. Luego, desapareció corriendo entre las sombras de la noche. Cari, con la nota en su mano y el eco de la música aún resonando en su corazón, regresó a la casa del burgomaestre. Su actuación había traído un breve pero valioso destello de alegría a un lugar sumido en la oscuridad, y la misteriosa nota prometía nuevos misterios que explorar en este mundo sombrío. Por su parte, José, lleno de determinación y pasión, se sumergió profundamente en su trabajo. Su escritorio estaba cubierto de notas, herramientas y dibujos meticulosos. Con cada movimiento preciso, parecía estar desentrañando misterios ocultos y revelando secretos desconocidos. Era evidente que estaba empeñado en llevar a cabo un proyecto de gran envergadura, y su dedicación era palpable en la forma en que se movía con agilidad entre las tareas, tomando notas y realizando ajustes con una determinación que rayaba en la obsesión. Era como si estuviera desatando el potencial de un genio en su laboratorio improvisado. José trabajaba con precisión de relojero, rodeado de sus pequeños ayudantes robots. Con habilidad experta, ensamblaba el esqueleto de un perro robot, un proyecto solicitado por Ismar para proteger su hogar. Cada pieza se colocaba con cuidado, y los ayudantes mecánicos actuaban como sus hábiles asistentes. Mientras tanto, las pequeñas muestras de flora eran procesadas por los ayudantes, moliendo y preparando cuidadosamente cada muestra para su estudio. El laboratorio improvisado estaba lleno de actividad, un microscopio, tubos de ensayo y equipos especializados listos para ser utilizados por José. Además de las muestras de plantas, los ayudantes también trabajaban en preparar muestras de sangre de los compañeros de José. Parecía que había algo en sus organismos que podría ser un hallazgo importante para la investigación de José. El laboratorio era un remolino de actividad mientras él continuaba explorando y experimentando con su ciencia.
Aprovechando la tranquilidad, René se retiró a un cuarto desocupado de la casa, un lugar donde la luz tenue se filtraba por las cortinas entreabiertas, creando un ambiente de misterio y solemnidad. Determinado y con la mirada fija en el objeto que tenía en sus manos, comenzó a preparar los componentes necesarios para el ritual. Entre ellos, una baratija especial que contenía la pluma que había desencadenado el poder divino, un recuerdo de su enfrentamiento con el monstruoso bebé Walter. La última pulsera que quedaba en su posesión también se unió a esta creación, formando un colgante que colocó con cuidado en el pomo de su ropera. Este no era un acto cualquiera, era un compromiso profundo con su fe y sus creencias, una promesa que estaba destinada a marcar su camino. Mientras René comenzaba a recitar las palabras del ritual, sus pensamientos viajaban al pasado, a momentos en los que la vida que dejó atrás, al cariño de su familia adoptiva y a los problemas y heridas que les causó. Aquellos recuerdos solo fortalecen su determinación. El ritual avanzaba con una solemnidad que podía sentirse en el aire. René invocó la mirada de Helm, el dios de la vigilancia, con una devoción profunda. Cada palabra pronunciada estaba imbuida de su compromiso con 4 ideales: ley, lealtad, coraje y responsabilidad. A medida que su juramento tomaba forma, René entregó su voluntad a Helm, con la certeza de que este camino lo guiaría hacia la justicia y la protección de aquellos que lo necesitaban. Era un momento de profundo significado, marcando una nueva fase en su viaje personal y espiritual. Los héroes, exhaustos después de un día lleno de eventos y emociones intensas, finalmente decidieron tomarse el merecido descanso que tanto necesitaban. Mientras buscaban habitaciones para descansar, José compartió su descubrimiento con respecto al comportamiento casi mágico del metabolismo de sus compañeros en comparación con las personas que vivían en el continente del que él provenía. Había un enigma en sus cuerpos que requería más investigación, una pista que podría llevar a descubrimientos importantes en el futuro. Cari, por otro lado, se retiró a su propia habitación y abrió la nota que le había entregado la señora de la taberna. A medida que sus ojos recorrían las palabras escritas en el papel, su piel palideció y una nueva preocupación se apoderó de su mente. La nota era una petición de auxilio, una súplica desesperada que pesaba sobre los hombros de Cari. Aunque exhausto, el deber y la responsabilidad llamaron a su puerta y se sumió en sus pensamientos mientras se preparaba para descansar, sabiendo que el próximo día traería nuevos desafíos que enfrentar. René encontró una bañera en la que podría descansar, y con el agotamiento acumulado, se sumergió en ella en busca de un sueño reparador. Sin embargo, cuando finalmente despertó, se dio cuenta de que no estaba en la bañera. En cambio, se encontraba sentado frente a una mesa, con una figura oscura al otro lado. Su propio cuerpo estaba fuera de su control, y solo podía observar a la misteriosa figura. La habitación estaba sumida en una oscuridad profunda, apenas iluminada por la pálida luz de una única vela que parpadeaba ominosamente. La figura enfrente de René estaba envuelta en sombras inquietantes, salvo por las manos que descendían hacia las cartas sobre la mesa. De la baraja, la figura oscura extrajo una carta y la levantó frente a los ojos de René. Era la carta de la Vengadora. Sin más explicación, una voz emergió de las profundidades de la pesadilla, un susurro helado que penetró en cada rincón de la mente de René. Encuéntrame. Exigió la voz con un tono que hizo que el corazón de René latiera con frenesí. La sensación de terror era abrumadora, como si estuviera al borde de un abismo. René despertó de golpe, su cabeza emergiendo del agua de la bañera en un acceso de pánico. El horror de la pesadilla aún se aferraba a él, dejándolo con una sensación de angustia, y la incómoda certeza de que alguien la observaba la hacía temblar desde su subconsciente. Sabía que debía prepararse para las actividades del día, pero el recuerdo de la pesadilla la persiguió, envuelta en un manto de miedo que la acompañaría en cada paso que diera. Mientras se levantaban, el grupo se fue reuniendo para desayunar y tomar decisiones sobre cómo proceder después de un día tan agotador. El ambiente estaba lleno de una extraña mezcla de pesar y determinación. Decidieron que lo primero que debían hacer era llevar a cabo el funeral de su padre en la iglesia del pueblo, rindiendo así los debidos honores al difunto. Una vez que tomaron esta decisión, se dirigieron al carruaje y comenzaron a moverse lentamente por las desoladas calles de Barovia. A medida que avanzaban, Cari, siempre inquisitivo,
Preguntó a Ismark sobre la misteriosa mujer que le entregó la nota pidiendo ayuda. Ismark compartió que en el pueblo la conocían como Mary, pero su apodo era la Loca. Vivía en una de las casas que se encontraban a lo largo del camino que estaban recorriendo. El interés de Cary por la situación de Mary lo llevó a tomar una decisión impulsiva. Sin pensarlo dos veces, saltó del carruaje y se comprometió a visitar a Mary, con la promesa de alcanzar al grupo más tarde en la iglesia una vez que supiera en que necesitaba ayuda la enigmática mujer. Mientras el carruaje se alejaba, Cary avanzó hacia la casa de Mary, encontró la modesta casa de la señora en medio del silencioso pueblo de Barovia. La señora Mary parecía profundamente entristecida y desesperada. Le explicó a Cary que su angustiosa petición de auxilio se debía a la búsqueda de su hija, Gertrude, quien había desaparecido en circunstancias misteriosas. Nadie en el pueblo parecía creer su historia ni tenía la menor intención de ayudarla en su búsqueda. El nombre de la niña, Gertrude, hizo eco en la mente de Cary. Era un nombre que ya había escuchado antes, vinculado a la placa que encontraron en la mansión Durst. Esta revelación sacudió profundamente a Cary, quien sintió que el destino estaba tejiendo hilos misteriosos y oscuros alrededor de ellos. Sin dudarlo, Cary se ofreció a ayudar a la señora Mary en su búsqueda desesperada. Le informó que ya habían encontrado a la mascota de su hija, un cachorro llamado Lancelot. Prometió regresar con más noticias tan pronto como tuviera novedades sobre el paradero de Gertrude. Con estas palabras, Cary se despidió de la afligida madre y se dirigió nuevamente hacia la iglesia, llevando consigo una nueva carga de responsabilidad y preocupación. Los héroes llegaron finalmente a la iglesia del Dios de la Mañana, donde fueron recibidos por el padre Donavich, un hombre regordete que ejercía como cura en ese lugar sagrado. Colocaron el ataúd del padre de Ismark a Irina en el centro de la iglesia, que, aunque era un sitio de adoración, estaba visiblemente descuidada y desprovista de feligreses. El padre Donavich comenzó la ceremonia fúnebre, pronunciando las palabras de despedida frente al ataúd. Sin embargo, en medio de su oración, un aterrador grito rompió el silencio de la iglesia, un grito que clamaba por alimento. El rostro del padre palideció visiblemente, su cuerpo comenzó a empaparse en sudor, pero intentó continuar como si nada hubiera ocurrido. Los héroes, intrigados y alarmados por el grito, interrumpieron la ceremonia y exigieron una explicación. Sin embargo, el padre parecía reacio a darla y optó por comenzar a rezar en su lugar. Ante la falta de respuestas, Cary y José tomaron la decisión de explorar la iglesia en busca de la fuente del grito, mientras que René, Ismark y Irina mantuvieron al padre bajo vigilancia. Durante su búsqueda, descubrieron una escotilla en el suelo que conducía a un nivel inferior de la iglesia. Al abrir la escotilla, se encontraron con una oscuridad absoluta que los envolvía, sumiendo sus corazones en la incertidumbre. Con la escalofriante oscuridad envolviéndolos, los héroes se encontraban en un momento crucial de su travesía. ¿Qué secretos y horrores acechan en las profundidades de la iglesia del Dios de la Mañana? ¿Qué significaba el aterrador grito que había interrumpido la ceremonia fúnebre? Mientras tanto, en el nivel superior, el padre Donavich continuaba sus rezos, aparentemente perturbado por algo que se ocultaba en las sombras de su pasado. Los misterios de Barovia seguían siendo tan insondables como siempre, y los héroes se adentran aún más en la oscuridad en busca de respuestas.